Muy buenos días para todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Real Estate en 20 minutos. Y hoy vamos a hablar de cómo dominar la generación de prospectos para tu negocio, ¿no, Marce? Porque si no tienes leads, no tienes negocio. Así es, Mati, la verdad, porque algo que aprendí en 20 años de experiencia es que no hay negocio inmobiliario sin generación constante de lead. Puede ser pagos, no pagos, lo que vos quieras, pero tenés que tener una generación constante de lead porque si no, no hay negocio, ¿no, Mati? Así es. Y bueno, justo me quedé pensando en algo que es, justo vos sacaste un libro, ¿no? ¿En tu libro hablas de generación de leads o no hablas nada de esto? Así es, en este libro hablo totalmente del proceso de cómo generar, de los leads pagos, de los que no son pagos, así que se los recomiendo, ya está en Amazon y se convirtió, Mati, en bestseller. Wow, felicitaciones, me encanta eso porque la verdad que es muy importante cuando, o sea, Amazon te valida y las personas que compran te validan tu libro porque justamente habla de que sos una persona que está dando mucho valor, así que te felicito por eso. Así que bueno, la generación de prospectos, o sea, es la actividad número uno, ¿sí? Que cualquier persona que está en el negocio inmobiliario o en cualquier negocio comercial tiene que tener. Y es el predictor principal, ¿sí?, de los cierres de ventas futuros. Entonces, si nosotros no estamos haciendo prospección, si no estamos generando prospectos todos los días, no vamos a avanzar hacia ningún lado, ¿no? Entonces, es muy importante entender que tenemos que tener un bloqueo en nuestra agenda, tenemos que tener un tiempo determinado en nuestra agenda para la generación de prospectos y nuestros coaches nos dicen que son por lo menos 2 horas por día, todos los días, para justamente hacer esta acción de generar prospectos, ¿no? Pero ¿qué significa, Marce, generar prospectos? O sea, cuando hablamos de generar prospectos, ¿de qué estamos hablando? Así es, Mati. No estamos hablando de comprar el prospecto, sino de construir, porque la generación de prospectos se construye con el tiempo, se da valor, se da información. Alguien que te deja un email solamente no es un lead, o sea, vos tenés que ir construyéndolo, ¿no, Mati? Así es, nosotros tenemos dos formas, o sea, de hablar de prospectos. Una forma es a través de la red de conocidos y otra forma es a través de la red de desconocidos, ¿no? Y vamos a dividir estas dos formas y vamos a empezar a hablar de la parte de los conocidos, ¿no? Entonces, en la parte de los conocidos podemos hacer dos cosas. Una es estar presente en lugares, ¿no? Una de las formas que nosotros tenemos que empezar a practicar cuando nosotros estamos en un negocio comercial, como es el real estate, es estar juntarnos, ir a reuniones, ir a eventos, ir a lugares donde hay personas donde nosotros podemos hablar, ¿no? Pero en esas reuniones, Marce, ¿qué podemos hacer en esa reunión cuando nosotros vamos a una reunión de amigos, de familia, o vamos a un evento que no es de real estate específicamente? ¿Qué cosas podemos hacer para que las personas después nos terminen comprando, ¿no? Así es, Mati, dar valor, nosotros tenemos que dar valor, conocerlos y mostrarles que somos agentes inmobiliarios y no agentes secretos. Tengo mucha gente en el equipo que está todo el tiempo pensando, ¿y cómo conozco a alguien que me pueda comprar? ¿Cómo hago? Bueno, vas a reuniones, vas a hablar y hablando de real estate, solamente de eso ya podés anunciar y mostrar que eres un agente inmobiliario. Y ¿sabes qué, Mati? Muchas veces contando anécdotas, contando cosas de lo que te va pasando. Por ejemplo, siempre que yo estoy en el ascensor y digo, sí, acabo de venir de un cierre o acabo de mostrar una propiedad y la gente te empieza a hablar de eso, esos son construcción de leads orgánico, como dijiste recién, los conocidos, los que tenemos en el contacto, ¿no, Mati? Los que tenemos en el teléfono. Así es. Entonces, por ejemplo, una de mis coachees me contó la otra vez que para vender sus productos, que ella no es de real estate, es de otro negocio, lo que hacía era, por ejemplo, ella tiene que, o sea, como interés, jugar al pádel. Se anotó para jugar 3 veces por semana al pádel en 3 lugares distintos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque su target son los profesores de pádel, pero también las personas que van a jugar al pádel. Entonces, ¿qué pasa? Se anotó en 3 sedes distintas, en 3 lugares distintos, con 3 profes distintos. ¿Para qué? Porque va con el profesor 1, le habla al profesor 1, tiene unos compañeros en ese lugar, hace relaciones, se anota en el torneo de pádel. Entonces, de esa forma está justamente yendo a un lugar donde puede haber clientes. En mi caso personal, por ejemplo, yo para lo que estoy haciendo me anoté en una maestría. Estoy cursando una maestría en negocios digitales que termina este año, fue durante todo este año, y me anoté en la maestría para ir a relacionarme con personas, para conocer nuevas personas que obviamente están haciendo una maestría, tienen un nivel, o sea, económico determinado. Entonces, ir y anotarse, pagar acceso, pagar en lugares donde están
personas que podrían ser nuestros clientes, es una de las formas más interesantes de conseguir prospectos, porque o sea, además de prospectos conseguimos relaciones a largo plazo, ¿no? Para esto es muy importante lo que decías, que es cuando voy a la reunión tengo que hablar de lo que hago, ¿no? Tengo que tener un speech, tengo que contar algo para tirar como un anzuelo y que pique la gente. No puedo ir y irme de ahí y que nadie sabe que estoy trabajando en real estate, ¿no? Así es, Mati, la verdad, es importantísimo eso. Y por otro lado tenemos los leads que son pagos, ¿no? Pero antes de pasar a los leads pagos, quería comentar sobre el proyecto 250. Nosotros lo llamamos el proyecto 250, que son nuestros contactos. Seguramente que si vas a tu teléfono te vas a dar cuenta que tenés muchos más de 250 contactos. Y si llamarías a cada uno de ellos para contarles que estás en el negocio inmobiliario o que viste un proyecto o acabo de salir de una casa y pensé en vos o estoy haciendo una encuesta, lo que quieras decirle, ese proyecto 250 es muy probable que de ahí saques muchos contactos que están listos para comprar, ¿no? Pero algo a tener en cuenta es, ¿ese proyecto 250 es estático, Mati, o es dinámico? Es totalmente dinámico, ¿no? El proyecto 250, justamente nosotros, o sea, vamos a empezar escribiéndolo. Mucha gente dice, no, tengo que escribir 250 para empezar a llamar. No. O sea, escribimos 10, 15 y llamamos ya mismo, porque lo que necesitamos es llamar a por lo menos 10 personas por día que nos atiendan. Es decir, para llamar a 10, para que nos atiendan 10, tenemos que llamar seguramente a 20 para poder hablar con 10, ¿no? Entonces, llamamos a personas que nos conocen, ¿sí? Y ahí Marce dio algunos tips de algunas cosas que le podemos decir. Yo tengo justo acá escrito un script que les voy a leer, que es muy interesante, ¿no? Que dice, por ejemplo, hola Marce, ¿cómo estás? Quería comentarte, esto por una persona nueva, que estoy incursionando en el mundo inmobiliario. Y el equipo en el que me encuentro, estamos haciendo una encuesta de personas que están interesadas en comprar o vender durante el año 2026. Podemos hacerlo ahora ya para el 2026, ¿no? Y te quería preguntar si justamente tienes interés en comprar o vender durante el año 2026, ¿no? Con este script, que si no soy una persona nueva, lo que digo es, o sea, en mi equipo estamos con un coach haciendo esto, o sea, le introducen como ustedes quieran, pero el objetivo es que ustedes justamente mantengan esta conversación, ¿no, Marce? Así es, y estar presente, porque nosotros lo que necesitamos es estar presente en la cabeza del otro, porque después, cuando uno no llama, no manda email, no te ven en las redes sociales, uy, mi primo compró con otro realtor. Nada, te querés morir, pero en realidad tienen razón. Si no te vieron nunca, no lo llamaste, nada, nada. Entonces, no te enojes cuando tu primo, tu hermano, tu tía o alguien compra con otro realtor, porque de verdad no le diste esa información y lo que vos dijiste, Mati, es estar presente en la cabeza del otro. Y cuando mandamos emails para nutrir a esos leads, si te van a borrar, tienen que leerte primero. Entonces es importante nutrir después de tener un lead orgánico o no orgánico, nutrirlo sistemáticamente o automatizadamente, ¿no, Mati? Sí, eso me hace acordar a que cuando armamos el proyecto 250, que el proyecto 250 es una lista que puede ser en un Excel, si tienen un CRM lo pueden hacer en el CRM, pero nosotros lo ponemos en lo básico para no marear a las personas. Es una lista donde tenemos nombre, apellido, teléfono e email, ¿no? Y con email la mayoría dicen, uy, yo no tengo el email de las personas. Bueno, tenés que empezar a juntar el email de las personas. ¿Por qué? Por lo que decía Marce, porque después vamos a usar ese email, ¿no? Y a mí me pasó eso que vos decís de que un familiar, ¿no? O un amigo compró con otro, ¿no? Porque cuando nosotros recién arrancamos en el negocio inmobiliario, ¿qué es lo que sabe los que nos conocen? Que no sabemos Recién nada. arrancaste, claro. Que recién arrancaste, que no sabes nada, con lo cual, ¿qué asesoramiento te voy a pedir a Mati? Si Mati hace 2 días que arrancó en el negocio de real estate y mi hermana sabe eso y sabe que la inmobiliaria de enfrente hace 30 años que está enfrente, entonces va y le toca el timbre a la inmobiliaria de enfrente, ¿no? Porque ellos saben y yo no sé. Entonces, justamente lo que nosotros tenemos que hacer es cambiar esa percepción, ¿no? Y hay formas de cambiar esa percepción también con las redes, ¿no, Marce? O sea, con las redes sociales, ¿qué podemos hacer? Claro, si uno está con las redes sociales bien expuesto, dando videos, dando información, contando, por ejemplo, los 3 errores que cometen los dueños de propiedades a la hora de vender, y vos estás contando toda esa información, la gente te va a ver como una experta, creando autoridad. Y las redes sociales es como tener una publicidad gratis. Estás contándole a tus contactos que podés, que sabés del tema, o a las personas que le pagás para que vean esa publicidad. Entonces es importante lo que dijiste, Mati, y es importante el hecho de no estar buscando clientes, sino
con las redes sociales creando una demanda de los clientes, ¿no? Así es, o sea, lo que vos dijiste es súper importante porque muchas personas dicen, no, las redes sociales, yo no me animo, esto, lo otro. O sea, el objetivo es es un video por día, 5 a la semana, ¿sí? O sea, 5 videos a la semana que los tenemos que filmar en forma bastante informal, pero justamente hablando de lo que sabemos, ¿no? Cuando nosotros decimos algo en las redes sociales, el que nos está escuchando, lo que escucha es que nosotros sabemos del tema, ¿no? Entonces, muchas veces, pero yo no sé del tema. Bueno, pero si simplemente repito lo que dicen otros, parece que sé del tema. Entonces, cuando yo estoy hablando de algo, estoy diciendo cómo hago para invertir en Miami, cuáles son los pasos para los inversionistas que quieren invertir en Miami, cuáles son los errores que cometen los inversionistas en Miami, lo que estoy diciendo es que al final yo sé del tema. Entonces, si las personas que están en mi entorno, que son las primeras que me van a ver en mis redes sociales, ¿no? Escuchan que yo hablo del tema 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, en 1 mes, en 2 meses, en 3 meses, van a decir, mira cuánto sabe Mati, lo veo todo el tiempo en las redes sociales. Y eso es lo que genera que cuando necesiten algo me llamen, ¿sí? Porque si no, justamente lo que piensan es, no, estás muy ocupado o no estás en la zona. No, yo no sabía si vos atendías esta zona porque pensé que vos estabas en otra zona, ¿no? Entonces es muy importante tener esto en cuenta, ¿no? Y hay otra forma también, Marce, de hacer también generación de leads, que es a través de webinars, ¿no? Sí, así es. Esa forma que tenemos nosotros en nuestro curso, en nuestra comunidad, el hecho de hacer webinar también te posiciona como autoridad. Y podés hacer webinar y apalancarte, si eres nuevo o te da miedo, apalancarte de un mortgage broker, de alguien de préstamos o a una preconstrucción o un abogado, apalancarte para hacer que ese webinar te muestre también como esa persona de conocimiento en el tema. Entonces, seteas un horario, haces un webinar 1 vez por semana, 1 vez cada 2 semanas, y podés generar una campaña de lead para ese webinar. Pero mira, ¿sabes qué, Mati? Yo vendí una propiedad de alguien que se registró de una campaña que hice a mi primer webinar que no estuvo en el webinar. Entonces, pero ahí se me quedó como un lead, que después yo lo llamé. Al año le vendí la propiedad. Eso quiere decir que primero tardan los leads en convertirse. Y después que cuando vos creas una campaña para un webinar o para una guía, eso te está mostrando que uno es una autoridad en lo que hace, ¿no, Mati? Así es, entonces fíjense que tenemos, o sea, por un lado, Proyecto 250, por otro lado, ir a eventos y conocer personas, por otro lado, o sea, filmar videos gratis, o sea, hasta ahora no pagamos todavía, o sea, filmar videos gratis que los subimos todos los días con conocimiento. Esos videos, esos 5 videos por semana, los podemos filmar en 1 hora, un solo día, y después lo subimos 1 cada día, ¿sí? Después tenemos otras herramientas como email marketing, ¿sí? Que el email marketing podemos mandar 1 o 2 mails por semana a nuestra base de datos, que básicamente son los leads que van ingresando, más las personas que están en nuestro entorno. Vamos nutriendo esa base y le vamos mandando correos a esas personas. Podemos hacer webinars, podemos hacer también eventos en vivo, presenciales. O sea, nosotros hemos hecho eso, ¿no, Marce? Así es, fuimos a Argentina, hicimos eventos, creamos una comunidad enorme en Argentina de todos esos eventos que hicimos. ¿Te acordás, Mati? Cuando íbamos 20 realtors, y no es lo mismo hablar para 10 personas que invitó un realtor, sino para 200 personas que invitamos 20 realtors. Y eso te da también una autoridad y que te conozcan de diferente manera, ¿no? Yendo en persona a ver a esos leads, orgánicos o pagos. Bien, y esos eventos nos han permitido a nosotros también transformarnos, porque acuérdense de esto que nosotros hablamos de que no estamos acá por una transacción, sino que estamos por una transformación. Cada una de estas cosas que uno va haciendo se va transformando en una persona distinta, porque cuando tenemos que organizar un evento en vivo, ¿sí? Tiene también una dinámica de generación de publicidad, de van a venir los clientes, de cómo hago para hablar con el cliente en frío, digamos que entra al salón, viene a verme, me habla, me hace preguntas. En la mayoría de los casos nosotros hemos hecho las presentaciones, hemos presentado al público, o sea, una presentación que tenemos que entonces armar esa presentación, pensar de qué va a ser esa presentación. Generalmente esa presentación nosotros la armamos de, bueno, cómo invertir en Miami, cuáles son los pasos para invertir, qué está pasando en Miami, por qué es interesante, o sea, invertir específicamente en Miami, cuáles son los pasos que tenemos para comprar,
¿no? En el lugar, y después por ahí le presentamos algún proyecto, ¿no? Entonces, de esa forma, el cliente se va con una idea general de cómo es esto de invertir en Miami, pero nos transforma a nosotros también en autoridad, ¿no? Y otra cosa que nos transforma en autoridad es el tema del libro, ¿no? O sea, sacar un libro también para clientes. Lo estaba buscando acá. El libro que sacaste para los eventos de Argentina, Mati, que también te transformó. Tenemos un episodio de la semana pasada de lo que nos ha transformado escribir un libro. Y todo eso es una transformación. Por eso, si te querés unir al equipo, a sumarte a esta transformación, no dudes en contactarnos, porque de verdad que nosotros vamos creciendo en todo sentido y no podemos vender de un vaso vacío. Tenemos que ir llenando, ir transformándonos. Así que ese libro, Mati, que vos escribiste, la verdad que también con mucho éxito, te felicito, y para que sepan un poco de cada libro, los pueden ir al episodio de la semana pasada. Así es, lo estaba buscando, pero no lo tengo acá a mano, no sé dónde lo dejé, pero el libro que escribí es básicamente sobre cómo un argentino que vive en Argentina invierte en Miami, ¿no? Pero también ese libro está basado mucho en lo que enseñamos en los eventos en vivo, ¿no? Entonces, además de los eventos en vivo, todo eso que hicimos, o sea, son cosas, entre comillas, gratis, el evento en vivo no es gratis, pero entonces acá vamos a la parte paga, ¿no? O sea, que es la generación de prospectos a través de, o sea, plataformas como Facebook. Meta o Google Ads, que Meta está integrada en Instagram y Facebook. Entonces tenés dos maneras, básicamente, digamos, como a rasgos, como a grandes rasgos, de Meta y Google Ads. Y son campañas excelentes porque son dirigidas a las personas que están con interés en comprar, vender o algo que vos le podés mostrar un aviso o bajar una guía. A cambio de esa información que vos le das, te da su nombre, email y teléfono. Entonces es importante porque te acelera tu ritmo de generación de leads y podés tener como esa oportunidad diaria de tener a quién llamar, ¿no, Mati? Exactamente, entonces cuando nosotros hablamos de pagar, o sea, cuando hablamos de Google Ads, vamos a estar yendo siempre a una landing page, una página, ¿sí? Donde vamos a tener un producto o alguna situación, como decía Marce, una guía para descargar podría ser también, pero vamos a tener una situación que básicamente lo que nos va a dar es que la persona está buscando en Google sobre Miami, sobre inversiones en Miami, sobre lo que sea, y a partir de eso, entonces vamos a capturar esos datos. Pero después, en lo que es Facebook, o sea, Meta y Instagram, la persona va a estar scrolleando, ¿sí? Y le va a aparecer una publicidad nuestra donde la persona, si toca, nos va a llegar el contacto y después lo vamos a llamar. Ahora, esas campañas, lo único que hay que tener en cuenta es que, en general, de los leads que llegan, solamente un 20% nos sirven. Entonces, lo que requiere es que tengamos justamente esa constancia de llamar y que te digan no. Que no. Y tolerancia al no, porque el exitoso no es el que más sí recibe, sino el que más no tolera. Entonces ahí tenés que ir tolerando y hacerte un callo, porque los lead pagos hay muchos que te van a decir que no. Y es importante esto de Mati, cuando llamás a un lead que dejó la información, ¿qué le decís de entrada? Hola Mati, ¿cómo estás? Vi que bajaste la guía de cómo comprar en Miami. Contame, ¿estás interesado en invertir? Y te quedás callado. Entonces ya tenés como, a ver cómo está, identificás a ese lead, ¿no, Mati? Así es. Y por último tenemos las campañas de WhatsApp, ¿no? Que son, o sea, justamente un mensaje donde nosotros lo que le decimos es, si querés más información, o sea, contactarnos por WhatsApp, se contactan por WhatsApp y a partir de eso generamos una conversación, ¿sí? Por WhatsApp. Acá lo importante es que una vez que tenemos todos esos leads tienen que entrar en una base de datos, en un CRM, no pueden estar sueltos por ahí en mails, en mi WhatsApp, en mi teléfono, no. Todo entra en una base de datos donde después yo empiezo como a clasificar esos clientes. Lo más importante es la clasificación que yo hago de esos clientes. ¿Qué significa esto? Que a los clientes que llamo los separo de los que ya hablé con los que no hablé, y de los que hablé, si están para comprar ahora, si quieren comprar ahora, si tienen el dinero y están listos, yo los llamo hot leads, ¿no? Y si no van a mi pipeline, o sea, si no están listos, significa que yo tengo que seguir nutriendo esos clientes a través de mandarle información de valor, mandarles emails, invitarlos a mi webinar.
invitarlos a mis eventos en vivo, o sea, tengo que mantenerlos a veces en un grupo de WhatsApp, o sea, tengo que mantenerlos a los clientes en una situación donde el cliente sabe que yo hablo del tema, que sé del tema, que le puedo dar información y que cuando él esté listo me va a contactar a mí. ¿Qué decís, Marce? ¿Qué te parece? La verdad, excelente. Tenemos otros episodios que hablan esto de la segmentación del CRM y todos tenemos un proceso. Si no tenés todavía un CRM, no te sientas mal. Yo tampoco lo tuve muchos años y fue un error no tenerlo muchos años. Y cuando entré a esta comunidad me enseñaron todo el paso a paso. Si tenés preguntas, no dudes en contactarme. Así que pasamos, si querés, al próximo jueves. Nos vemos a las 9 de la mañana y los invitamos a que vean nuestros episodios anteriores que te va a armar ese rompecabezas, ¿no, Mati? Me encanta. Bueno, con esto nos despedimos y nos vemos el próximo jueves. Chau, chau.